Bueno, vamos viendo acá cómo vamos a ir agregando fosfatos. ¿Ven? Acá en el carbono 1' está la base nitrogenada. ¿Cuál base nitrogenada? Preguntarán ustedes. Y bueno, puede ser adenina, timina, guanina, citosina o uracilo, cualquiera. En función de eso también vamos a tener ADN o ARN si es ribosa o desoxirribosa. Y recuerden que el uracilo solamente lo van a encontrar en el ARN y la timina solamente en el ADN. En el carbono 5 dijimos que íbamos a ir uniendo los fosfatos. Este primer enlace que se forma acá es un enlace éster, porque es un oxidrilo, un alcohol del carbono 5, con el ácido fosfórico. Unión de ácido-alcohol da una unión tipo éster. Si yo tapo o corto acá, me fijo hasta acá, donde está el fosfato de color azul, ahí tengo lo que se denomina, bueno, esto ya es un nucleótido, porque si tomo acá es nucleósido. Acá yo ya tengo un nucleótido, por eso lo ponemos acá en color azul, nucleótido, pero con un solo fosfato, o sea que esto de acá se llama nucleótido monofosfato. Normalmente lleva el nombre de la base nitrogenada. Por ejemplo, si fuese la adenina la base nitrogenada, a esto lo llamaríamos AMP, adenosin monofosfato. Si le agregamos otro fosfato, ese fosfato se une al fosfato que ya está ahí. Forma un enlace de alta transferencia de energía, que es un enlace anhidrido, porque se produce entre fosfatos, y ahí ya voy a tener un nucleótido difosfato. Entonces, a partir de acá, tengo un nucleótido difosfato. Si fuera de adenina, sería ADP. Y si agrego un tercer fosfato, va a ser entre fosfatos la unión, también un enlace anhidrido de alto potencial de transferencia de energía, como lo vimos en el ATP, y bueno, voy a tener un nucleótido trifosfato, que si la base nitrogenada es la adenina, va a ser ATP. Si la base nitrogenada es el uracilo, va a ser UTP. Y ustedes ya esto ya más o menos los vienen conociendo, porque cuando hacemos mapa, ustedes ven, dice, entra UTP o entra GTP o entra ATP en la reacción. Y son estos nucleótidos. Son nucleótidos trifosfatos. Y sale como ADP o sale como AMP. Bueno, es esto mismo que estamos viendo acá en la pantalla. Pero obviamente acá todavía no estamos hablando de ácidos nucleicos, estamos hablando del nucleótido. Y el nucleótido dijimos que iba a ser la unidad que iba a polimerizar para formar los ácidos nucleicos. Bueno, acá les presento en esta filmina los distintos nucleótidos monofosfatos. Los que se llaman ribonucleótidos y los que se llaman desoxirribonucleótidos. Ribonucleótidos porque tienen ribosa y desoxirribonucleótidos porque tienen desoxirribosa. Fíjense acá, tienen por ejemplo con la adenina, es AMP, adenina, la ribosa y un fosfato. Acá tiene el GMP, el UMP y el CMP. Ahí para que vean la fórmula, lo pueden analizar todo lo que quieran. Fíjense que la base nitrogenada se une al carbono 1 y al carbono 5 se une el fosfato en todos los casos. Un solo fosfato. Y fíjense que son ribosas porque en el carbono 2 está el oxidrilo. Carbono 2 está el oxidrilo. En cambio estos son desoxirribosa. En el carbono 2 no está más el oxidrilo. ¿Ven? En estos 4 estructuras moleculares. Y así tenemos los desoxirribonucleótidos, pero con adenina, pero desoxirribonucleótidos, por ejemplo, el DAMP, se pone D minúscula MP porque es desoxirribonucleótido. El DGMP, el DTMP, acá era uracilo, acá va con timina. Recuerden que cuando es ribonucleótido va a ser ARN y cuando es desoxirribonucleótido va a ser ADN. Entonces, ya no hay más uracilo, sino que hay contimina. Y bueno, después tenemos el DSMP. Bien. Bueno, acá simplemente, para que ustedes vean cómo, porque bueno, dijimos, ¿qué son los ácidos nucleicos? Polímeros de nucleótidos. Entonces acá lo que necesitamos ahora es ir uniendo los nucleótidos para hacer el polímero. Con esta filmina les voy a mostrar cómo se produce la unión entre los nucleótidos.
se produce entre el oxidrilo del carbono 3', acá, carbono 3', este oxidrilo, con el fosfato del siguiente nucleótido. Es decir, que el primer nucleótido le queda libre el fosfato en 5', es decir, que arrancamos por ahí, el oxidrilo del carbono 3' se une al fosfato del siguiente nucleótido, es decir, el segundo nucleótido en este caso, y se forma un enlace también éster. Entonces ya habíamos dicho que este enlace, que estaba entre el carbono 5 y el fosfato, era un enlace éster. Y el que se forma ahora, entre el carbono 3' y este fosfato, también es un enlace éster. Es por eso que ese enlace se llama enlace fosfodiéster. O sea que está mediado por un fosfato y unido por dos enlaces ésteres con las pentosas. Las enzimas, por esto no ocurre espontáneamente, se necesita una enzima que catalice esta unión, y la enzima que cataliza esta unión se denominan polimerasas. Si lo que ustedes van a polimerizar son nucleótidos de ADN, la enzima se va a llamar ADN polimerasa. Si lo que van a polimerizar son nucleótidos de ARN, la enzima que participa en esa polimerización se denomina ARN polimerasa. En definitiva, ¿qué es lo que hacen las polimerasas? Catalizan el enlace fosfodiéster, es decir, la formación del enlace fosfodiéster. Otra filmina que muestra exactamente lo mismo. Acá tienen el nucleótido, este es el segundo nucleótido, este es el primer nucleótido. El primer nucleótido aporta el oxidrilo 3', que se une al fosfato, porque el fosfato está unido en el carbono 5' del segundo nucleótido, y se forma el enlace este que está ahí, que es el enlace fosfodiéster. O sea, acá tenemos dos nucleótidos. Esto es un polímero medio chico, está formado solamente por dos nucleótidos, muy pequeño el polímero. Pero esto se denomina dinucleótido. Y este tipo de esquemas que ustedes están viendo acá es el que les sabemos pedir que nos hagan cuando le preguntamos, por favor, queremos ver con fórmulas químicas, cómo es el enlace fosfodiéster. ¿Qué tienen que hacer ustedes? El dinucleótido. Un nucleótido así muy esquemático, numerando los carbonos, unido al fosfato, y el segundo nucleótido, y marcando ahí el enlace fosfodiéster. Bueno, obviamente esto continúa polimerizando. Siempre el primer nucleótido va a ser este, y todo nucleótido que agreguen lo van a ir agregando acá en el extremo 3'. Es decir, que el próximo nucleótido que venga se tiene que incorporar acá. Por eso el sentido, la dirección de síntesis de cualquier nucleótido se dice que es desde 5' a 3'. Y así es como lo vamos a ver cuando veamos el metabolismo del ácido nucleico, como un proceso que ocurre en la dirección 5', 3'. Así se sintetiza el ADN, así se sintetiza el ARN. Ahí tenemos nuevamente el enlace fosfodiéster entre 3' y 5'. Enlace fosfodiéster entre 3', 5', y así con cada uno de los nucleótidos que ustedes tienen. Profe, Sí. perdón, ¿es del sentido 5' a 3' o de 3' a 5'? No. 5' a 3'. ¿Por qué 5' a 3'? Porque el primer nucleótido tiene libre, digamos, comienza con 5'. Y el último nucleótido va a terminar en 3'. Sí. Bien. Bueno, ahí vemos cómo se armó una cadena simple de ácido nucleico. Yo la verdad que me olvidé prepararle una filmina que hiciera una síntesis entre diferencia entre ADN y ARN, pero se las voy a decir rápidamente. Ya algunas cuestiones las vengo mencionando. Por ejemplo, dijimos que los nucleótidos de ADN tienen 2 desoxirribosa y los de ARN tienen ribosa. O sea que hay diferencia cuando hablamos entre ADN y ARN en la pentosa. Y la otra diferencia principal que ya les mencioné, que en el ADN vamos a encontrar adenina, guanina, citosina y timina. Y en el ARN, las 3 primeras bases nitrogenadas también las vamos a encontrar: adenina,
guanina, citosina, pero nunca va a haber timina, va a haber uracilo. Por ejemplo, acá ustedes están viendo hay citosina, guanina, adenina, timina, o sea que acá estamos hablando de una cadena de ADN. Y otro detalle más que pueden ver en este gráfico, que no es una sola cadena, sino que son dos cadenas. Acá tiene una cadena que va de 5', ven que va acá, termina en 3'. Y lo que estamos viendo acá, donde se ve el oxígeno, en realidad ahí está el fosfato, que es el enlace fosfodiéster. Y acá tenemos la otra cadena que es paralela, pero que va de 5' a 3', es decir que la dirección siempre es la misma, 5' a 3', lo que va en sentido contrario es el sentido. Una baja y la otra sube. Las cadenas son paralelas, pero como una baja y otra sube, se dice que son antiparalelas. Y a su vez, cuando se van uniendo estas dos cadenas, lo que hacen es enfrentar entre ellas las bases nitrogenadas, y cuando se enfrentan las bases nitrogenadas se establecen puentes hidrógenos. Pueden ser 3 puentes hidrógenos, como en el caso de la citosina con la guanina. ¿Ven? Tiene un puente hidrógeno, 2 puentes hidrógenos, 3 puentes hidrógenos. ¿Cómo lo vemos acá? ¿Ven? Acá tenemos la guanina, acá tenemos la citosina, y acá tenemos un puente hidrógeno, 2 puentes hidrógenos, 3 puentes hidrógenos. Cuando se enfrenta una adenina con una timina, se forman 2 puentes hidrógenos. 2 puentes hidrógenos, que están marcados acá de esta manera. Siempre el enfrentamiento de base nitrogenada es el mismo. Citosina con guanina, o guanina con citosina, que es decir exactamente lo mismo, o entre adenina y timina, timina-adenina. Entonces ustedes van a ver acá, citosina-guanina, citosina-guanina, guanina-citosina, citosina-guanina. O adenina-timina, adenina-timina, timina-adenina, timina-adenina, adenina-timina. Eso es lo que se conoce como complementariedad de bases. Siempre adenina con timina y siempre guanina con citosina. Entonces, ahí vamos definiendo lo que es la estructura de la cadena de ADN. Son dos cadenas paralelas, pero en sentido contrario, por lo tanto se llaman antiparalelas. Hacia el centro van las bases nitrogenadas y mantienen unidas esas dos cadenas paralelas a través de puentes hidrógenos que se producen entre citosina y guanina, 3 puentes hidrógenos, adenina, timina, 2 puentes hidrógenos. Y como son muchos millones los nucleótidos que van formando la cadena, entonces el enlace que se forma por puente hidrógeno es un enlace firme, porque son millones de enlaces puente hidrógeno que las mantienen unidas.